Creador de la tierra y dador de todo bien, al que vino hasta nosotros y murió en una cruz, que ha vencido a las tinieblas y a la muerte destruyó. Cristo vive, celebremos y esperemos su gran don. Santo Espíritu Divino, ven a nuestro corazón. Señor, siempre es una fiesta volver a encontrarnos y saber que estamos reunidos porque vos nos convocás y nos hacés saber de esa manera que somos tu gente. Es bueno sentirnos en casa, saber que nos recibís y nos das la bienvenida. Es hermoso saber que entre cantos y oraciones y a pesar de nuestras diferencias, nos transformás en un solo pueblo por medio de Jesús, un pueblo que te alaba y bendice tu nombre. Te pedimos que toques hoy nuestros corazones para que podamos alabarte con alegría sincera y profunda. Danos tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos y digamos y pensemos sea agradable a tus ojos. Queremos sentir tu presencia, Señor. Y ahora, danos a todos gracia, misericordia y paz. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Cantaré todas tus maravillas, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Yo me alegraré y me regocijaré, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Aunque tenemos diferentes dones, juntos constituimos el ministerio de la reconciliación, dirigidos por el Cristo resucitado. Trabajamos y oramos para hacer que su iglesia sea útil en el mundo y llamamos a hombres y mujeres a la fe, de manera que al final toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Dentro de nuestro común ministerio, algunos miembros son elegidos para un trabajo especial, como ministros de la palabra o pastores. En estos momentos valoramos los órdenes establecidos para el bienestar del pueblo de Dios y recordamos las palabras del Señor Jesús que dijo: el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio para la salvación de muchos. En nombre de la Junta General, que es el organismo conexional de la Iglesia Evangélica Metodista, constituido por mandato de su asamblea, presento al pastor Daniel Favaro, quien, creyendo en Jesucristo como Señor del mundo y cabeza de la Iglesia,
obedeciendo a su llamado para ser ministro de su iglesia, siendo reconocido por la comunidad como pastor y habiendo sido debidamente ordenado presbítero, ha sido designado para asumir este cargo pastoral bajo la guía del Espíritu Santo. Daniel, ¿aceptas con buena voluntad cumplir el ministerio pastoral en esta congregación local de la Iglesia de Martínez, de acuerdo con la designación hecha según nuestro sistema conexional de gobierno? ¿Serás un fiel ministro de acuerdo con el compromiso que hiciste proclamando y enseñando la palabra de Dios, guiando y sirviendo a esta comunidad y a todo el pueblo con energía, inteligencia, imaginación y amor, bajo la dirección del Espíritu Santo, fundado en el testimonio de la Biblia y de acuerdo con nuestra disciplina metodista, en comunión con tus compañeros de ministerio y toda la Iglesia, manteniendo la fidelidad en tus palabras y en tus acciones, mostrando el amor y la justicia de Jesucristo? Me comprometo a cumplir fielmente mi ministerio pastoral, predicando solo a Jesucristo y sirviendo a esta comunidad de Martínez por amor a Él. En nombre de nuestro obispo, Pastor Américo Jara Reyes, representante de la unidad y continuidad de la Iglesia y su ministerio, declaro a Daniel Favaro debidamente instalado como pastor de la Iglesia Evangélica Metodista en Martínez. Gracias. Daniel, que Dios te bendiga infinitamente en esta designación, sabiendo de tus dones, de tu compromiso y de tu amor por la tarea. Y me atrevo a hacer extensivo el cariño a Daniel de toda la comunidad en este tiempo virtual de la Iglesia de Martínez, al darte formalmente la bienvenida a esta designación. Gracias. Cuento con la guía del Espíritu Santo y el trabajo en equipo con toda la comunidad, especialmente con su liderazgo que está llevando adelante en estos tiempos complicados la misión de la Iglesia. Y en eso confiamos. ¿Tenemos un momento de oración? ¿Cómo no? Por las normas de distanciamiento no te voy a tocar. También, como si fuera. Como si fuera. Que sea el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la compañía constante de su Espíritu Santo en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de la comunidad de Martínez, a quien a partir de este tiempo comenzarás a pastorear. Que sea la ternura y el cuidado amoroso del Dios de la vida contigo y con toda la comunidad, ahora y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amen.
Como un frágil aliento, tu palabra nos llega, como el alfarero, tu amor nos moldea. Tu palabra es susurro, es pasión por la vida, desgarrando lo oscuro para abrirnos al día. Como un nacimiento, como liberación, tu palabra es simiente que anuncia la flor. Tu palabra es servida como el pan compartido, tu palabra nos guía, tu palabra es camino. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron: ¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó: «Destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y nos guíe y nos ilumine con su Espíritu Santo. En este tercer domingo de Cuaresma, el leccionario nos propone un texto importante en el ministerio de Jesús. Es aquel que nosotros reconocemos, por lo menos los más viejos, como la purificación del templo, ¿no? En los otros evangelios, este relato está ubicado cuando Jesús va a Jerusalén y, según titulan las Biblias, es la entrada triunfal, lo que recordamos en el Domingo de Ramos. Pero en el Evangelio de Juan está después del casamiento ese que va el Jesús, en el que convierte el agua en vino, y antes de la charla con el fariseo Nicodemo. Es todo otro tema, cómo los evangelistas ubican los distintos relatos de la historia de Jesús. Sabemos que en tiempo de Jesús, y antes y mucho después también, la noción de pecado tenía que ver en el mundo judío con el cumplimiento de la ley. Y así es como se arma toda una cadena que termina en el templo. Pecado era no cumplir la ley de Moisés, ley que era prácticamente imposible de cumplir al detalle, porque se había desarrollado en el tiempo y se había vuelto muy minuciosa. Y esto se subsana con un sacrificio en el templo, al que todo buen judío debía ir por lo menos una vez al año. En los principios la gente traía animales de su propio ganado, iba, elegía una oveja, una vaca, lo que sea, y lo llevaba. Pero en la medida que fue desarrollándose la sociedad, el pueblo judío se
se distribuyó en el mundo conocido, se fue complejizando la economía también, y entonces empezó a ser más fácil manejar dinero que animales, lógicamente. Pero entonces era cuando en el templo empezaron a vender los animales que hacían falta, pero venían todos con monedas diferentes, y el templo tenía su propia moneda, con lo cual se había armado toda una cuestión de mercado de cambio, mercado de animales, todo en función de ese sacrificio. Es decir, para estar en buena relación con Dios había que tener dinero, aunque sea algo, para poder ser perdonado, no enfermado y no tener otras desgracias familiares. Entonces así va surgiendo y se va armando este mercado, cada vez más como mercado, en el templo. Y la relación con Dios está mediatizada por esa dinámica de mercado y por el dinero que uno tenía para intervenir. La reacción de Jesús tiene que ver con este sistema, digamos, con este sistema que pone trabas y dificulta la plena comunión con Dios. Y entonces hace esta famosa limpieza que conocemos como la purificación del templo. Lógicamente, los judíos que administraban todo ese mercado y los sacerdotes del mismo templo discuten con Jesús. Y la primera pregunta es: ¿y vos qué autoridad tenés para hacer esto? ¿Vos quién sos para venir y armar semejante zafarrancho? Y entonces Jesús les contesta muy enigmáticamente, ¿no? Los invita a destruir el templo, que él lo va a reconstruir en 3 días, dice. Claro, los judíos prácticamente no entienden, se refieren al tiempo en que Salomón había tardado en construir tamaño templo y todo eso. Pero hoy sabemos, y por eso ese texto está en estos días de Cuaresma, que Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo como templo. De esa manera se empieza a formar esta idea teológica de que Jesús es el nuevo templo y es en él que podemos tener esa comunión con Dios que lleva la armonía con nuestros semejantes, con uno mismo y con todo lo creado. Es en ese templo que es el cuerpo de Jesús resucitado que podemos acceder a la comunión, a la relación, sin ninguna otra traba, sin ningún otro condicionamiento, sino directamente. Ya no será necesario un santuario material, sino es por fe que creemos que Jesús tiene ese cuerpo es el nuevo templo. El mismo Evangelio de Juan dice más adelante: cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que dijo Jesús. Los judíos se quedaron sin una interpretación posible, porque esto es algo que podemos entender no por una explicación, no por una argumentación, sino por un proceso de fe. Por eso los discípulos solo pudieron comprender estas palabras de Jesús después de la resurrección. Nosotros valoramos nuestras iglesias, nuestros edificios, me refiero. Cuidamos nuestro templo, nos son útiles, nos son necesarios. Nos ayudan con su arquitectura, con su amueblamiento y decoración. Pero sabemos que no son lo central en nuestra fe. Por eso podemos encontrarnos, reunirnos y sentirnos en unidad por otros medios, como por ejemplo un video por internet, como estamos haciendo en estos tiempos de pandemia. El cuerpo de Jesús resucitado es el nuevo templo donde Dios manifiesta su gloria y es en él que nos reunimos con él y nos une entre nosotros y nosotras. Somos uno en Cristo, somos uno solo.
en Cristo somos una sola. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos una en Cristo, somos una sola. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Querido Jesús, sos nuestro templo. En vos nos encontramos en profundidad con la presencia de nuestro Dios. En vos, su palabra se nos muestra con toda claridad y nitidez. En vos descubrimos la cercanía amorosa de nuestro Creador. En vos y con tu Espíritu, hoy nos encontramos como hermanos y hermanas en honda comunión, caminando juntos en Cuaresma rumbo a la Pascua, queriendo acercarnos al misterio de tu entrega en la cruz, dejándonos alumbrar por la gloria de tu resurrección. Quédate con nosotros, querido Jesús. En la primera carta de Pablo a las hermanas y hermanos de la iglesia de Corinto, el capítulo 1 y los versículos 22 al 25 dice: los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Si nos fijamos en el otro texto, ahí nos encontramos con un texto clásico, podríamos decir. En la cultura del Imperio Romano sabemos que la cruz era evidentemente una señal de condenación y causa de desprecio del colgado en la cruz y de toda su familia. Era el suplicio de esclavos y estaba destinada a los que atentaban contra el mismo imperio. No era para cualquiera la cruz. Pero todas las cosas pueden verse desde otro lugar. La misma cruz de Cristo supone una inversión de valores. Si simboliza una muerte con exposición pública, la injusticia de la muerte de Jesús queda también expuesta públicamente. Por eso decimos que Jesús fue muerto por nuestros pecados, por nuestra separación con Dios, por no estar viviendo en armonía con la voluntad amorosa de Dios. En el tiempo de Cuaresma, de alguna manera vamos profundizando el sentido de la cruz, de esa cruz, en espera de la manifestación final el domingo de resurrección, haciendo presente una vez más que nuestro Señor ha resucitado. De otra manera, si no fuera así con la resurrección, es solo como media palabra. Es como quedarse en el Viernes Santo sin llegar a esa resurrección. Porque todas las cosas pueden ser vistas desde otro lugar. El aparente fracaso de Jesús en su muerte y muerte de cruz se verá invertido y potenciado y proyectado en la resurrección. Por eso la cruz es inseparable de la resurrección. No podemos hablar de cruz sin hablar
de resurrección, de proyección, de promesa, de futuro. El apóstol Pablo escribe a cristianos de cultura griega, muy marcada por las especulaciones sobre la sabiduría, la cultura, y basada en el saber y en la formación. Para ellos la fe en un crucificado debería parecer en un primer momento una real estupidez. ¿Qué movimiento religioso podía basarse en un fundador que está crucificado y muerto? No tiene sentido. Nosotros, con el correr de los milenios, podemos decir, hemos internalizado la cruz como un valor salvador. No nos damos cuenta de lo que pudo significar como reacción visceral en aquellos días de Pablo y en Corinto. Ahora, no menos difícil podía ser para los judíos entender la cruz. En su esquema tradicional, Dios se manifiesta sobre todo como una fuerza salvadora. Expresiones como grandes cosas, maravillas, signos y prodigios están en muchos relatos e himnos y en el Antiguo Testamento. Es un Dios, el planteado en la cruz de Jesús, que no pudo. La muerte en la cruz debía ser comprendida como un Dios débil, ineficaz, que realmente no tenía mayor desarrollo. Por eso, si los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales, como los judíos del relato de Juan que veíamos hace un ratito, nosotros proclamamos a Jesucristo crucificado, escándalo para los judíos, para los gentiles, locura. Y Pablo puede decir esto, porque los llamados, ese mismo crucificado, es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y es en la fe, en la resurrección de Jesucristo, que está al final de todo este recorrido, que encontramos el verdadero sentido de estas palabras. Lo importante de destacar en la cruz es el valor que esta cruz tiene, no en sí mismo, no por lo que representaba en el momento, no por el hecho de ser crucificado, sacrificado,
sino en el por qué y el para qué Jesús fue crucificado. Los judíos no podían entender la propuesta de salvación dada por Dios en Jesucristo, porque no podían concebir un Dios que actúe a partir de la debilidad, de la pobreza, del no poder. Los griegos no podían entender, porque no es lógico, un Dios que actúa a partir de la muerte, el estar vencido. Saber el por qué y el para qué Jesús fue crucificado requiere de un nivel de comprensión que va más allá de lo racional, que nos abarca en la totalidad del ser persona, ¿sí? E implica necesariamente tener fe. Una fe que surge y se comprueba en la vivencia del amor de Dios, que pone en evidencia aquello que no es coherente con ese amor en nuestras vidas personales, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida social. Por eso Pablo afirma más adelante en la misma carta a los Corintios que leíamos antes: nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios para que entendamos las cosas que en su bondad nos ha dado. Y lo que nos ha dado es la posibilidad de el encuentro y la comunión con Dios en Jesucristo directamente, encuentro y comunión con Dios hecho posible en esa cruz, inexplicablemente, encuentro y comunión con Dios que llega a nosotros y nos trasciende a nosotros y nosotras en la misma resurrección, encuentro y comunión entre nosotros y nosotras como anticipo de ese reino de amor, de justicia, de paz, que es el reino de Dios. Que el Señor renueve en este tiempo de Cuaresma en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras y en todos, como su Iglesia, su Espíritu Santo, para que renovemos nuestro entendimiento y seamos capaces de darlo a conocer a otros, de compartirlo, de vivir ese amor. Que así sea. Amén. Con profunda gratitud por la disponibilidad de nuestro Dios a escucharnos, dedicamos un tiempo de este encuentro a presentarle motivos que deseamos poner en sus manos amorosas. Oramos por los líderes, pastores y pastoras en este tiempo de Cuaresma para acompañar a descubrir al hermano y a la hermana el mejor camino hacia Jesús.
por los enfermos, los que inician tratamientos, los que están a la espera de un diagnóstico, los que tienen que tomar decisiones importantes para su vida, por los que han sufrido la partida de seres amados, por las familias que tienen que enfrentar grandes preocupaciones, trabajo, enfermedad, vivienda, para que esas preocupaciones no se trasladen a las relaciones familiares, sino que puedan sostenerse unos a otros con valor y sinceridad. Por las actividades escolares, oramos por el alumnado, por los docentes y directivos que comienzan un tiempo nuevo, distinto, en las mismas escuelas, sintiendo que ninguno es igual por haber atravesado tiempos de aislamiento, de clases virtuales, tal vez tiempos de enfermedad o pérdida. Allí le pedimos al Señor una misericordiosa bendición desde lo alto, que puedan sentir su mano abrigando a cada uno, para que todos vuelvan a sentir que es el lugar donde se aprende y se comparte, donde se juega y también se crece. Por los líderes políticos y los funcionarios de gobierno, que el Señor les dé sabiduría, humildad y espíritu de servicio. Oramos por los hogares Low y por quienes administran sus recursos y trabajan intensamente para encontrar los modos de continuar con esa misión de nuestra Iglesia. Que nuestro Dios cuide, inspire, ilumine y fortalezca. Por su Iglesia, a quien se ha encomendado el mensaje de salvación, reconciliación y consuelo, para que todos los creyentes podamos cumplir fielmente con la vocación a la que fuimos llamados. Todos estos motivos y tantos otros que están en los corazones de todos y todas, los presentamos en la certeza de que nos escucha con amor infinito y obrará para el bien de sus hijos e hijas. Amén. Bendice nuestra mirada, Señor, para que en el prójimo, en la prójima, veamos al mismo Jesucristo. Bendice nuestros oídos para que escuchemos tu voz en quien está en necesidad. Bendice nuestras manos para que sean fuentes inagotables de amor y de vida plena. Bendice nuestros pies para que sigamos siempre tus huellas. Bendice nuestros labios para que proclamemos a todos y a todas tu mensaje de salvación.
Bendice, Señor, este cuerpo, esta iglesia de la que somos parte, para que podamos dar testimonio vivo de la presencia de Cristo en medio nuestro, hoy y siempre. Amén. Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino tu cuerpo, mi cuerpo.